a orar. Y alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mi mamá acabó de orar, pero continuemos en el ejercicio de orar. Orar nunca está de más, ¿listo? De parte de para toda la iglesia de Filadelfia, de parte de nuestro hermano José Barrientos, que se congrega en la iglesia del Pastor Iván, en Siloé, la iglesia Comunidad Betel. Está muy agradecido por la forma... Betel Belén. Está muy agradecido por la forma en la que ha sido bendecido por parte de la iglesia, la forma en la que hemos orado y lo hemos tenido en cuenta. Me pidió el favor que transmitiera a todos los hermanos el agradecimiento. Como ustedes algunos saben, él tuvo un accidente a principio de año, tuvo unos clavos, su cirugía la retrasaron 6 meses. 6 meses después de la fecha que tenían que operarlo, lo operaron y se está recuperando satisfactoriamente. Aparte de eso, su esposa le dieron positivo a COVID-19 y aunque ya está mucho mejor y ya está en su casa, nos pidió que continuáramos orando por ella. Ella ya se encuentra muy bien, ella ya se le considera una persona sana. Sin embargo, por recomendación del médico, tiene que estar en aislamiento durante algún tiempo para que continuemos en nuestro ejercicio de orar, pedir y clamar por esta familia. Amén. Catalina, se les manda muchos saludos. Ayer hice una salida fortuita. Y a propósito de eso, yo quiero mostrarles esto. Miren, este es un tarrito de alcohol que le ando yo, reenvasado, no es el original, y un tapabocas al cual de vez en cuando le echo alcohol. Mis hermanos, muy encarecidamente voy a rogarles a todos y cada uno de ustedes, y por favor multipliquen esta información y multipliquen también, compartan el culto que estamos realizando. Cali en este momento está en alerta roja. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos menos del 5% de camas disponibles en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos para problemas respiratorios. Si nosotros empezamos a salir a la calle sin necesidad, créame que usted no está haciendo algo que es lo que nos mandó a hacer Jesús: amarnos los unos a los otros. El que usted permanezca en casa, el que usted se cuide, el que no salga sino estrictamente para lo necesario, demuestra el amor y el cuidado que usted tiene para las personas en su familia. Usted puede estar sentirse completamente sano y no manifestar ningún síntoma que corresponda a esta pandemia del COVID-19, pero puede tener la enfermedad y al toser, al tocar, al compartir una cuchara, un jugo, una gaseosa, allí usted puede estar enfermando a sus familiares. Les suplico, les ruego en el amor de Cristo Jesús, si no es estrictamente necesario, no salga a la calle. No salga a la calle. No se molesten conmigo si no visito. Sí, ayer fuimos a entregar algunos mercados, pero llevaba mi tapaboca, mi alcohol, entregábamos los mercados y casi que de una forma grosera se podría considerar alguien, lo dejábamos en la puerta: hermanito, ahí le dejé, nos vemos. Si no visito no es porque no quiera, no es porque no sienta amor por mis hermanos, es porque creo que mi deber como cristiano es cuidar a todos aquellos a los que amo. Entonces no se enojen conmigo porque no visito. Esté pendiente del teléfono porque a veces llamo. Bueno, en este momento ya no tengo minutos porque los minutos me duraron menos de 8 días porque estaba llamando hermanos y estaba llamando personas y estaba haciendo algunos contactos que necesita la iglesia, que usted más adelante se dará cuenta. Pero por favor, si no es estrictamente necesario, no salga de su casa. Y si va a salir, lleve el alcohol, lleve el tapabocas. Si puede, lleve guantes desechables, de esos como de cauchito, yo no sé cuál sea el nombre, lleve esos guantes. Es que ya cuando come pollo. Eso, cuando usted guardó, que tenía ya guardado eternamente, y una vez que la invitaron a comer pollo y usted guardó eso, dejas 2 guantes plásticos con el que usted se tiñe las canas, guarde esos guantes y sale con eso. Cuídese, porque esa es una manera en la que usted demuestra la enseñanza de Jesús, tener amor por el prójimo. Amén. Bueno, ya
cerramos esta parte de recomendaciones en la salud y vamos a orar para darle paso a lo que nos congrega en esta mañana, que es la palabra del Señor. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Padre Celestial, sea la honra. Mi alabanza, Señor, mi adoración y mi exaltación que pertenecen a ti, Señor. Mi alabanza, mi adoración, mi exaltación, Señor, que pertenecen a ti, que eres el único dueño de la gloria y de la honra, creador de la vida, el único que nos ama tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque tú no viniste a condenar el mundo, sino a rescatar lo que se había perdido, Señor. Toma tu control, Padre Celestial, de este culto. Sé tú predicando la palabra, Padre Celestial. Dame el honor de ser simple y llanamente el instrumento por medio del cual tu palabra es entregada a aquellos que creen y confían en ti. Que sea tu Espíritu convenciendo de verdad y llevándonos al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y hoy vamos a continuar con el tema de lo que son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y ya entendimos que a los que no son hijos de Dios, pues, por ende, como lo leía en la apertura de doña Aura, pues no sé, si no eres hijo de Dios, pues eres hijo del diablo. Y hay unas condiciones, y lo hemos estado estudiando. El hermano Luis Carlos dio una enseñanza muy profunda de esta verdad bíblica. Bueno, hoy vamos a ver cómo en la Escritura nos dice en Apocalipsis que aún los hijos de Dios van a ser engañados. ¿Y cómo nos engaña a los hijos de Dios? ¿Cómo quiere sacarnos? Bueno, la primera y más importante es alejándonos del entendimiento de su palabra. A veces la gente se olvida de estudiar la Biblia, se aleja, pierde su tiempo en otras cosas. Y el enemigo, el diablo, utiliza esto como esa herramienta útil a él para alejarte completamente de su verdad y que llegues a un punto de enfriamiento tal que tú no seas capaz de reconocerte a ti mismo como hijo de Dios. Pero el Señor nos da unos tips, y esta mañana vamos a estar estudiando, vamos a estar analizando la palabra de Dios con esta óptica. ¿Qué debo hacer para que el diablo no me aparte, para que el diablo no me distraiga? Amén. Entonces voy a pedirles encarecidamente que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Listo, y vamos a estar leyendo esta hermosa porción de la palabra. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 5, al versículo 6. Romanos capítulo 8, de los versículos 5 al 6 por ahora. Vamos a estar leyendo, vamos a leerlo de dos en dos para ir haciendo un análisis, para ir revisando lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere comunicar y nos está hablando por medio de su hermosa y preciosa palabra. Y dice así, Romanos 8, del 5 al 6, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Listo. Si usted tiene la versión Reina Valera u otras versiones, va a darse cuenta de que, distinto a esta versión, que es la nueva versión internacional, en esta versión dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. En algunas versiones ustedes van a encontrar que no habla de la naturaleza, sino en la carne. ¿Y a qué se refiere con esto? Miren, nosotros como creyentes, una de las formas más comunes en las que el diablo te ataca para apartarte de su lectura, para apartarte de la meditación de la palabra, para apartarte de tu vida en Cristo Jesús, uno de esos elementos que utiliza el demonio es empezar a distraer tu mente, que tus pensamientos empiecen a divagar en otras cosas, que tus pensamientos, que tú no seas consciente de lo que estás pensando, que tu pensamiento no esté permanentemente en las cosas del Señor, puede llevarte a un enfriamiento espiritual
de a poquitos, de a goticas, cuentagotas. Entonces tú empiezas con el día que había que hacer ayuno, no lo hice porque se me olvidó. Y entonces a la siguiente vez que había que volver a hacer el ayuno, pues yo no hice ayuno esa vez y no pasó nada, pues yo sigo tranquilo. Y así se te olvidó el ayuno. Y no caíste en cuenta de que en medio del ayuno también se te olvidó el ejercicio de la oración. Y que no caíste en cuenta que como no ayunaste, como no oraste, no separaste ese tiempo para leer y meditar en la palabra del Señor con respecto a esas preguntas fundamentales que están tocando tu vida. Y se te pasó el tiempo. Y te desentendiste. Y cuando caíste en cuenta, pasaron una semana, probablemente pudo haber pasado más de una semana, en la cual ese ejercicio que yo me había comprometido con el Señor, que iba a ayunar, que iba a orar, por tener otros pensamientos que invaden mi mente, que me distraen de lo que el Señor me está mostrando, me alejó total y absolutamente de lo que yo, del compromiso que había hecho. Y ya noto que bueno, pues no fui al ayuno, no fui a la oración, no lo hice desde mi casa y empiezo a irme enfriando. Los pensamientos que no son, los pensamientos que no tienen que ver con Dios están gobernados, como lo diría el apóstol Pablo, por la carne. Y esto trae como resultado esa muerte espiritual, el apartarse, el no estar allí. Miren, cuando hablamos de la carne no se está refiriendo a ese cuerpo físico, sino a esa motivación interna. Esa motivación interna que hace oposición a los santos. Esa oposición interna que no permite que tú te continúes relacionando con el Señor. ¿Listo? Es esa situación que te lleva a ir en contra de lo que el Señor quiere y pretende para tu vida. Miren, por otro lado, también tenemos que mirar que cuando el Espíritu de Dios mora en los creyentes, el Espíritu de Dios gobierna la vida del creyente. ¿Listo? La palabra dice que el Espíritu Santo no dice que se aparte de nosotros, dice que nosotros lo entristecemos con nuestras acciones. Él nunca se va a apartar de ti, Él siempre va a estar ahí. La diferencia es, ¿tú le estás permitiendo al Señor que gobierne tu vida? ¿O eres tú quien está gobernando tu vida sin recibir, sin llamar o sin pedir la ayuda del Espíritu Santo en tus decisiones, en esos momentos de conversaciones con otros, cuando tus pensamientos normalmente pueden ser bombardeados por situaciones que no bendicen, que no son santos, la palabra de Dios? Mire, cuando el Espíritu de Dios mora en los creyentes, es para gobernar sus pensamientos y sus acciones de acuerdo a lo que el Señor tiene planeado para tu vida. Pero si tú te olvidas, si tú te dejas enfriar, entonces ese anhelo de Dios que quiere para tu vida, ese anhelo de paz que el Señor quiere para ti, entonces vamos a estar haciendo esquivas. Es como la persona, bueno, yo voy a tener que hacer una pausa porque voy a tener que llamar la atención a alguien. Gloria a Dios. Vamos a continuar, perdón por la interrupción. Mis hermanos, miren, a veces en la vida creyente y a veces en nuestra fe, usted pudo haber hecho la oración de fe. Usted puede tener 20 años de vida cristiana y llegan momentos duros de la vida cristiana. O usted puede tener hace 5 minutos hizo su oración de fe y empezó a tratar de caminar en el Señor, pero llegó a su casa y se encontró usted con una discusión y usted como que no pudo aguantar y como que quiso reaccionar de la misma manera. Usted a veces en su vida cristiana se esfuerza y siente que está como, lo digo a modo de chiste, ¿no? Que está como el coyote del correcaminos. Tiene muy buenas ideas, pero ninguna le sale bien. Por todas lo regañan, todas le salen mal. Usted siente que va embarrada tras embarrada, no logra, no halla el norte. Y usted entra en momentos de preocupación y me atrevo a decir, en ocasiones hasta en momentos de depresión. Y eso lo lleva a que usted en su pensamiento se aleje tal vez un poco del Señor y le roba la paz que el Señor quiere para su vida. No, usted no puede permitir que pase eso en su vida. Usted tiene que continuar acercándose al Señor de una manera real, de una manera
concreta, de una manera persistente, en la cual usted sepa y sienta que el Señor está al cuidado de su vida, que el Señor tiene cuidado de usted. Pero para que eso llegue a suceder, usted tiene que estar en ese esfuerzo permanente, en ese esfuerzo constante, de tener sus pensamientos concentrados en las cosas de Dios. No vaya a creer que es fácil. No, eso de que el pastor Alejandro lo está diciendo es porque para él es facilísimo. No lo crea, mi hermano. Es una lucha interna. Y traigo a colación las palabras de la enseñanza que hace, creo que fueron 2 o 3 jueves, hizo nuestro hermano Plinio en ese culto de intercesión. Aunque no sea fácil, debes mantener tu mente y tu corazón dispuesto a orar permanentemente. ¿Qué es que voy en el masivo, pastor? Y si me paso, ora. Yo no te estoy diciendo que cierres los ojos, pero ora. Pastor, es que me queman las papas, entonces hazte en la cocina que cuando sientas el olor a quemado lo apagues, pero ora. Es un ejercicio permanente y es el demostrar esa disciplina y ese amor del Señor para no cerrar nuestra mente y concentrarnos siempre en aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, en alabarle, en adorarle y en exaltarle. En los versículos de Romanos 8, del 7 al 8, nos continúa enseñando la palabra. Dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Les repito, estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Ustedes en este momento pueden estar leyendo la Reina Valera y está hablando de la carne. ¿Cierto que está hablando de la carne? Yo creo que sí, hermano. Sí está hablando de la carne. Ya el hermanito me levantó la mano allá desde su casa. Cuando habla de esa mentalidad pecaminosa, seguimos hablando en que cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos se distraigan en cosas que no son santas, pues entonces le estamos dando el control a esa naturaleza pecaminosa o a esa naturaleza carnal, como debe estar diciendo en algunos libros de la Reina Valera. Nosotros, si no queremos ser objetos útiles al enemigo, si no queremos ser ese objeto útil a esa obra y esa artimaña de Satanás, pues ¿qué debemos hacer? Debemos esforzarnos para que nuestra mente esté concentrada en el Señor y de esa forma, nuestro ser completo no esté controlada por la carne, sino que esté enfocado al ejercicio de alabanza, de adoración y de una vida no religiosa, mas sí convertida completamente a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Si tú te alejas de ese pensamiento y si tú te dejas llevar por esos placeres de la carne, por esa mentalidad, si dejas que te distraiga, va a ser muy difícil en tu vida. ¿Usted sabe cuántos líderes prominentes han caído por alejarse? Por segundos de distracción. Y no hablemos solamente de líderes. Yo estoy seguro que ustedes pueden conocer a muchos cristianos, cantidades de creyentes, que por un minuto, por un instante de distracción, tal vez tiraron a la basura toda una vida de alabanza y adoración al Señor. Y lo peor es que esa distracción les puede dar tanto placer y tanto gozo que se olvidan de aquella recomendación que nos hace Juan, que si pecamos, que recordemos que abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Listo? Miren, como los creyentes convertidos los no creyentes son controlados por la carne, por ende son influenciados por Satanás. Recuerden lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la carne no nos estamos refiriendo a la parte física, no nos estamos refiriendo a ese platico de carne fritica o asada que tanto anhelo. No, el Señor la palabra no se está refiriendo a eso. La palabra se está refiriendo a todo aquello que nos empuja, a todo aquello que nos lleva a que nosotros nos apartemos de esa comunión que el Señor está pidiendo y que el Señor quiere tener contigo, para llegar a probar las cosas que el mundo está ofreciendo. A eso se está refiriendo la palabra cuando menciona la carne. Cuando el no cree, como el no creyente es controlado por la carne, recuerde que es directamente influenciado por Satanás. Por eso es muy preocupante, es muy, pero muy, muy preocupante que la iglesia quiera parecerse más al mundo,
que la iglesia, en lugar de impactar el mundo, hay iglesias que están siendo impactadas por el mundo. El mundo debe ser cristianizado, el cristianismo no debe ser mundanizado. Nosotros debemos mantenernos concentrados. Mire, el que tiene esos pensamientos carnalizados, el que está permitiendo que el enemigo influencie en sus pensamientos, se está oponiendo a Dios, porque todo el que quiera ser amigo del mundo, ¿qué nos dice la palabra? Se hace enemigo de Dios. Por eso es tan difícil, por eso nosotros como iglesia tenemos que estar permanentemente pegados a lo que el Señor nos dice. Ahora, pastor, pero es que como no nos estamos congregando, he tenido yo la oportunidad de encontrar con varios hermanos, o cuando los llamo, mi hermanito, usted no se imagina lo mucho que extraño los cultos presenciales, como anhelo ese culto. Y yo le pregunto, y si lo anhela tanto, ¿por qué no se conectó al Facebook el domingo? Mentira, no se los pregunto, me dan ganas, pero no lo hago. Si continuamos apartándonos del Señor de esa manera, vamos a terminar enfriándonos. Y ese enfriamiento significa una muerte espiritual, y esa muerte espiritual implica que nuestra vida ya no depende de Dios, sino que depende de nuestras propias decisiones. Y esto, miren, además, si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón, usted no puede obedecer a Dios ni complacer a Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña, porque es el Espíritu Santo quien nos lleva, quien nos conmueve. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando, o por lo menos anhelando en este momento. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Estamos yéndonos por el camino que el Señor no nos ha mostrado, y estamos haciendo acciones que el Señor no nos ha pedido, porque lo estamos haciendo en nuestra propia carne. Y recuerden lo que pasa con Caín y Abel. El ofrecimiento de Caín no es malo, pero lo que hay en su corazón, su rencor, su envidia, hace que esa ofrenda que está llevando no sea agradable delante del Señor. La ofrenda es agradable para el Señor cuando nuestro pensamiento no está contaminado por cosas mundanas, no está contaminado por la carne, por mi deseo personal, no por mi anhelo personal, sino por lo que el Señor quiere. ¿Tienes tú ese pensamiento volcado completamente al Señor? Ok, entonces vas por buen camino, no tienes de qué preocuparte, pero asegúrate que tu anhelo sea cumplir y obedecer al Señor, y no cumplir y obedecer tus propios anhelos. Hay una diferencia muy grande. Eso es como cuando mi hija me dice, estamos viendo televisión y presentaron un muñequito, y mi hija dice, yo necesito ese muñeco, papá. Yo pienso, ¿lo necesita o lo quiere? ¿Cuál es la diferencia entre lo que anhelas y lo que necesitas? ¿Tú anhelas riquezas? ¿O lo que tú necesitas realmente es una paz espiritual? Porque hay gente que tiene esa paz espiritual y a lo mejor no vive en la opulencia o la abundancia, pero sabe entender también las bendiciones que recibe, que aunque sean escasas en comparación a otras personas, él está lleno y tiene todo lo que necesita. Ahora, en tu mente y en tu corazón, ¿estás sirviéndole al Señor con todo lo que tienes? ¿O te está haciendo falta llegar delante de su presencia y anhelar su presencia? Recuerden que hay una diferencia entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. Y les puedo asegurar que en este momento, si hay algo que estamos necesitando, es comunión con el Señor. Que no nos apartemos de Él ni a izquierda ni a derecha, dice su palabra, sino que le busquemos y anhelemos ese bautizo del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea verdaderamente transformada, para que seamos verdaderamente adoradores que le adoran y le sirven en espíritu y en verdad. Amén. Voy a pedirles el favor que hagamos un saltito y nos metamos por un instante en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios capítulo 4, de los versículos del 3 al 4. Y dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz
del glorioso Evangelio, el cual es a la imagen de Cristo. Bueno, ¿qué nos está diciendo la palabra? La salvación está a la mano de todos. La salvación no es una Biblia puesta en una trila abierta en el Salmo 91 allá jartando polvo en la casa de la abuelita. No. El Evangelio del Señor está allí al alcance tuyo. Estira tu mano, tómalo, cógelo. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y empieza a ejercerlo completamente. Si notas que alguien tiene esos ojos cerrados, no quiere abrir, no quiere ver, no quiere comprender lo que significa el aceptar el Evangelio del Señor, a ellos es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que el Dios de este mundo, en otra versión, el príncipe de este mundo, que para mí es la forma correcta de verlo, o el líder de este mundo, o quien gobierna a este mundo, tiene los ojos cubiertos para que esas personas no comprendan esa verdad tan fuerte, tan fundamental, tan motivadora a que mejoremos en nuestra propia percepción de la vida y cambiemos conforme el Señor nos va mostrando. Esas personas están cerradas, esas personas que están allí enclaustradas en una verdad y que prefieren hacer cualquier otra cantidad de ejercicios o de elementos buscando una relación que de otra manera a la de aceptar el Evangelio de Jesús van a comprender. Mahoma no murió en la cruz por nadie, y cuando murió no resucitó. Buda no murió en la cruz por nadie, y cuando murió no resucitó. Confucio no murió en la cruz por nadie, y cuando murió no resucitó. Cristo muere en la cruz del madero por ti y por mí. Resucitó, y fuera de eso nos promete que llegado el momento Él nos va a resucitar y que nos va a llevar delante de la presencia del Señor, porque Él está preparando morada para nosotros. Y no obstante, no nos deja solos, sino que nos deja al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos muestre. Si tú has dicho esa palabra a alguien y ese alguien no lo ha escuchado, no te cierres, continúa orando por él y comprende que es que el príncipe de este mundo ha cerrado su corazón. Ora al Señor, pide al Señor, clama constantemente al Señor, que tu pensamiento, como lo venimos diciendo, esté concentrado en entender que la salvación del Señor está al alcance tuyo. Todo lo que tienes que hacer es confiar que el Señor quiere lo mejor para tu vida. Confía en el Señor, búscale, síguele, y puedes estar total y absolutamente convencido de que Él está orando a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de aquellas personas por las que tú estás orando que todavía no se han convertido. No dejes de orar por ellos, no dejes de predicarles la palabra. Aunque te digan, ay, este aleluya tan cansón, ya me tiene aburrido con la no importa, que se canse él de oírte, pero tú jamás de predicarle. Una de las cosas que el diablo hace para que el cristiano se aleje es hacer lo que está haciendo con el resto del mundo, hacerles creer que la salvación está muy lejana o inalcanzable, o que la salvación se alcanza por medio de ejercicios y obras que ellos hacen. Ve, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? ¿Yo acaso he matado a nadie? Tienes que entender que aunque no hayas matado a nadie, si mentiste una vez, estamos destituidos delante del Señor, y que no es algo en lo cual no te esté acusando porque te pase solamente a ti, porque todos aquellos que somos descendientes de Adán y Eva tenemos esa condición de pecador, porque su palabra lo dice. Romanos 8 versículo 9 nos dice lo siguiente: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Repito, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Este mes hemos estado trabajando, invitando a todo aquel
para que se haga parte de esa familia celestial. Que entienda que Dios es un Padre bueno, que Dios quiere lo mejor para tu vida, para la mía. Que lo único que hay que hacer es sencillo. A mí me gusta una expresión que utiliza Juan Luis Guerra con respecto a su vida cristiana, porque él dice que él pertenece a un club, ¿no? Yo pertenezco a un club, pero es el club más chévere, porque no necesito pagar cuotas y todo el tiempo estoy recibiendo beneficios de pertenecer a ese club. Y él le denomina el Club de la Gracia. Bueno, si tú no perteneces a ese Club de la Gracia, entiende que ahora puedes estar recibiendo cosas que parecen muy buenas a tu vida, pero ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Hay una persona a quien no le pedí permiso, pero que yo sé que él no se va a molestar con lo que voy a contar. Lo admiro muchísimo. Es más, lo amo cantidades alarmantes. Y se trata de mi sobrino Raúl Eduardo. Un hombre que antes de aceptar esa reconciliación que el Señor le ofreció, de pronto trabajaba tanto que tenía dinero en su bolsillo y hasta prestaba plata. Pero empezó él a conocer del Señor y las cosas empezaron a cambiar. Y en este momento, para que me apoyen en oración, pasa por unas pruebas difíciles, las cuales yo también atravesé, las cuales yo también pasé. Y aunque uno se entristezca y que aunque a uno le parezca que las cosas no están saliendo mal, pues no está saliendo bien, perdón, debes entender que el Señor está en control de todo. Y cuando el Señor nos permite pasar por ese desierto y llegamos a ver lo que el Señor nos está mostrando, vas a entender la obra maravillosa que el Señor estaba haciendo en tu vida por medio de ese proceso de vida que pasaste. Aquí está mi hermana Carolina, y yo le he dicho a ella que yo la admiro muchísimo, a ella y a su familia. Dejar su país e ir a otro lugar, así como se vinieron, es un ejercicio supremamente difícil, y pasan dificultades y pasan problemas, pero cuando ya el Señor, cuando ellos lo entiendan, la obra que el Señor quería hacer en sus vidas, en medio de este desierto por el cual están atravesando, van a poder sonreír y darle gracias a Dios, porque van a entender que han crecido conforme a lo que eran, a lo que son ahora. Mire, la enseñanza, la cuarta enseñanza de este estudio que estamos haciendo de Romanos 8, del 5 al 9, dice que nosotros debemos distinguirnos. Dicen que el traje no hace al monje, pero lo diferencia. El traje no hace al monje, pero lo distingue. La esposa del César no tiene que, aparte de serlo, también tiene que parecerlo. Bueno, en la salvación con Cristo, aunque usted no parezca salvo, mientras lo sea, gloria a Dios. A lo que quiero referirme, no me refiero a algo externo, no me refiero a ustedes a lo mejor ven al pastor muy bien bonito, bien bonito, sí, ¿para qué? Muy bien vestidito y todo, pero quién sabe, de pronto ni me he bañado. ¿Y usted qué va a ver? Mire, a lo que me refiero es lo que nos debe distinguir, lo que debe distinguir al cristiano del resto de la humanidad, no es que asista a la iglesia, aunque tampoco estoy diciendo que deje de asistir o de ver los cultos virtuales. No, lo que distingue al cristiano no es que sea bautizado, aunque si lo es, gloria a Dios. Ni siquiera que su comportamiento no parezca el mejor, sino que el Espíritu Santo habita en él. Y cuando el Espíritu Santo habita en la vida del creyente, todo esto que yo mencioné adquiere un valor especial. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida y usted asiste a la iglesia, usted mismo lo siente, salió lleno. Esa palabra me transformó, me golpeó de buena manera. Recuerdo una vez que yo llegué aquí a Filadelfia, recién convertido al Señor, me vine en la moto a toda velocidad porque me estaba cogiendo la tarde. Y cuando llego y me siento que de todo modo me cogió la tarde, la pastora Marta estaba hablando en ese momento y en ese instante de aquellas cosas que yo hago, con las cuales puedo engañar al resto del mundo, pero que a Dios no. Y llego yo y me siento al lado de mi mamá, la abracé, tranquilo porque alcancé a llegar. Y la pastora Marta dice, eso es como cuando usted se pasa un semáforo en rojo. No lo vio el guarda, no había fotomultas, entonces usted pasó el semáforo en rojo como si nadie se dio cuenta. Pero el Señor sí, y yo acababa de hacerlo.
La vida cristiana, el Espíritu Santo nos motiva, que aunque tenga afán, pero llegó el semáforo en rojo, yo me espero. Ahora me espero. Antes no, me pasé muchos semáforos en rojo. Y ahora me espero y me quedo así pensando a que termine. Ahora, no quiero decir que soy perfecto, que a veces la carnalidad no me quiera llevar a empujar a hacer cosas que van en contra del Señor. Pero es el arrepentimiento, el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien realmente te ayuda a distinguirte en tu vida de fe. Amén. Que aunque en tu testimonio hemos fallado, como lo he hecho yo, el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Y el tener el sello del Espíritu Santo es quien me lleva a pedir perdón, a reconocer mi falta. Dice Hebreos 9:27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Mire, aunque Satanás engañe, aunque Satanás tiente a los creyentes para que el creyente peca, la obediencia al Señor no resulta en pérdida de la salvación. Cuando usted esté obedeciendo al Señor, aunque haya caído, aunque haya cometido ese pecado, aunque haya cometido ese error, si usted busca nuevamente al Señor, el Señor lo va a acoger, lo va a recibir. Mientras usted muestra un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo se manifiesta también? Por medio del Espíritu Santo. Ese arrepentimiento verdadero, cuando usted después de haber pecado, no vuelve a cometerlo. Pero si usted continuamente está cayendo lo mismo, entonces ahí estamos hablando de otro proceso que tiene que ver con su conversión. Y si usted está en ese proceso, no lo estoy juzgando, pero sí le recomiendo que busque a su líder, que busque a su pastor, hable, dialogue y reinicie nuevamente su vida espiritual como debe ser, buscando siempre al Señor. Mire, todas las personas morirán físicamente, o moriremos físicamente, pero lo que nos dice la palabra es que Cristo murió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Todos moriremos. Bueno, a no ser que el Señor venga en estos días a arrebatarnos, que tiene pinta de que sí. El Señor murió por nosotros es para evitar esa muerte espiritual, para que tú no estés separado del Señor, sino separado para el Señor. Nosotros podemos tener una maravillosa confianza en la obra la obra que hizo Jesús para salvarnos y acercarnos al Padre. Esa obra que hizo el Señor a favor tuyo, a favor mío. Porque lo que hizo el Señor fue quitar ese pecado pasado, ese pecado presente y aún ese pecado futuro. Jesús perdonó nuestros pecados del pasado cuando murió en la cruz. Él se inmoló, Él se ofreció para morir una vez y para siempre. Él nos deja su Espíritu Santo para que nosotros podamos enfrentar ese pecado presente. Ese pecado, esa tentación que está delante tuyo, no es algo que tú no puedas soportar, porque el mismo Jesús lo vivió y lo soportó. En ese sentido, Jesús es el maestro por excelencia. Es el mejor pedagogo que ha existido en la historia de la humanidad, porque lo enseña con su propio ejemplo. Mire, Él se presentó por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote, y Él ha prometido a tu vida y a mi vida que Él va a regresar y que va a resucitarnos a una vida eterna en un mundo, en un estado espiritual que no existe y no permite el pecado. La invitación esta mañana para ti que estás viendo el video por YouTube, a ti que estás viendo el video por Facebook, si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, esta invitación es para ti. Recibe. Cada instante y cada segundo es probablemente la última oportunidad para alcanzar esa vida eterna que el Señor ha prometido. No te puedo obligar, pero sí te hago esa invitación. No es proselitismo, es una invitación. Y tú decides si la aceptas o no. Por eso a ti, hermano, a ti, amigo, amiga, que estás viendo este video por Facebook o por YouTube, déjame orar por ti, para que des ese paso de salvación y te convenzas de que la salvación del Señor está a tu alcance y no sigas siendo engañado por el enemigo
para apartarte de la bendición que el Señor tiene para ti. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y un Padre bueno. Padre, con humildad reconozco delante de tu presencia que yo he pecado, Señor. Que como diría el hijo pródigo, he pecado contra mi prójimo y he pecado contra ti, amado Dios. Señor, me he esforzado y he tratado de hacer cosas, Señor, que en la moral humana parecen buenas o positivas, pero no he logrado alcanzar esa paz, Señor, que solamente tú ofreces. Perdóname, Padre Celestial, por las veces que ofendí. Perdóname, Padre Celestial, por las veces que dañé, por las veces que lastimé, por las veces que tal vez no respeté las cosas ajenas, Señor. Por las veces que tal vez codicié, Señor. Por las veces que mentí. Te pido perdón, Señor. Y reconozco que solamente la sangre de Cristo me ofrece el perdón que necesitaba, Señor. Reconozco, Señor, en este momento que necesito de tu obra redentora en mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te pido y te suplico, Señor, que habites en mi corazón. Pido, Señor, y oro delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo me bautice en este momento. En el nombre de Jesús hay gozo y alegría en mi corazón, porque a partir de este instante soy un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Mira, como el templo, la edificación está cerrada y no podemos tener reuniones, nosotros estamos haciendo un ejercicio de discipulado muy bonito y muy interesante por medio de YouTube. ¿Listo? Y por medio del Facebook, los días miércoles. Y los días jueves estamos haciendo unos ejercicios que tienen que ver con la oración. Si tú hiciste esta oración que acabamos de terminar, esta oración de fe, yo te recomiendo que nos sigas en YouTube los días miércoles y en Facebook los días miércoles y los días jueves, para que recibas ese discipulado que estamos dando, para que tu vida sea transformada. Que me escribas por Messenger y yo te daré mi número de celular para que continuemos en contacto, y para que ese paso hermoso e importantísimo que acabas de dar, de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, no quede ahí quieto en la nada, sino que puedas ver cómo el Señor continúa transformando tu vida, porque además eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Mis hermanos, mis hermanas, por favor escríbanme cuáles son los motivos de oración para continuar en ese ejercicio como iglesia. Un saludo muy especial a Julie, la nieta de Raquel. Estamos orando por tu vida, linda. Estamos orando, pidiendo y clamando para que el Señor sane tu cuerpo. Un saludo a Noemi. Un saludo a mi prima María Efigenia y a su esposo Julden, que el Señor los bendiga. Mi hermanita Raquel, que el Señor la bendiga. Aquí aparecen unos nombres. Que el Señor nos continúe bendiciendo. No alcanzo a ver todos los nombres. Mi hermana Nelly Palacios, un abrazo, un saludo muy especial. Me saluda Manuel, esta hermosa nieta suya. Raquel, ya la saludé. Noemí, ya la saludé. Carlitos Gómez, varón, que el Señor lo bendiga. A todos y absolutamente, a mi hermana Julie Mosquera, de Esperanza. Mi hermana, continuamos orando. No se olvide de decirme el nombre de su sobrina, creo que es la hija de Pastor Reutilio, para continuar orando, pidiendo y clamando por ella. Mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo y no se olvide, saludes a la familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.